Empecemos por el primer paso, el problema. Para entenderlo y profundizar en el problema hay que tener en cuenta dos aspectos importantes, dos polos del aspecto teórico de la presentación. Primero, entender que en los últimos años ha existido una pérdida del legado arquitectónico que existe en nuestra nación. Y eso lo que ha causado es una reacción por parte de la sociedad que se aboca a defender ese patrimonio que tanto nos representa. El caso de Mérida es un caso extraordinario en el país, porque específicamente en el municipio de Mucuchíes, las últimas tendencias de construcción han demostrado un desplazamiento de esa arquitectura tradicional. Por otro lado, tenemos el aspecto de la teoría arquitectónica de Johanny Palermo, que a partir de la década de los 90 cobró relevancia por un discurso de devolver a la arquitectura su aspecto material, de esencia, de experiencia corporal, y que en términos de arquitectura se vio reflejado en la obra de Stephen Moore. Eso es lo que nos permite hablar de la teoría fenomenológica de la materialidad. Les pido que tengan en mente estas dos ideas, para que posemos un momento a hablar acerca de la casa. La Casa San Román es una casa que se ubica en el municipio de Mucuchíes, que tiene como características que es una arquitectura estereotómica, construida en tierra, tiene más de 150 años de antigüedad, tiene actualmente un ISO agrícola y está constituida por dos construcciones, la casa como tal y un molino que sirve como complemento a la construcción, que lo pueden apreciar en este video del corte. Ella se encuentra en un emplazamiento bastante importante, a las periferias del municipio del pueblo de Mucuchíes. Justamente en sus terrenos se encuentran dos hitos importantes, como lo es parte del antiguo camino real y lo que se conoce como las curvas de San Román, que es un aspecto muy importante para la comunidad. Y otros hitos, como sería el monumento al perro de vado y demás elementos que quedan próximos. Entonces, con lo que yo les he explicado a ustedes, pueden entender que efectivamente la Casa San Román tiene un valor, tanto para la familia, en términos de su psicología, de sus emociones, y para la comunidad, porque ven esta casa uno de los pocos vestigios que queda de la arquitectura tradicional en el pueblo. En ese sentido, la Masía de San Román, a raíz de los últimos cambios económicos que ha tenido el país, impulsó el proyecto de una microempresa que distribuye los productos que están en la casa, los lácteos, los quesos, las mantequillas, etc. Y a raíz del crecimiento se ve ante la necesidad de aumentar sus espacios. Y es entonces cuando viene la teoría de la fenomenología, porque ¿cómo realizar un proyecto que reconozca todos aquellos aspectos materiales de la casa? Bueno, aquí estamos para dar respuesta a esa pregunta. Entonces, nos proponemos como objetivo general, y leo textualmente, desarrollar una propuesta de intervención para la Casa San Román, a partir de la teoría fenomenológica de la materialidad arquitectónica, para la puesta en valor patrimonial a través de la conservación de la casa y nuevas actividades que propicien su desarrollo. Este objetivo se lleva a cabo con 6 objetivos específicos que van de investigar la información con respecto a la teoría, realizar un análisis del contexto físico, realizar el levantamiento y el diagnóstico, determinar las áreas que serían propicias, definir criterios y poder llegar a una propuesta. En ese sentido se plantean entonces 6 antecedentes, todos ligados a elementos ya construidos de patrimonio o que ya existen, y a partir de la cual podemos ver cómo la material se convierte en una herramienta que demuestra esos elementos. Tenemos el caso de la Casa Ibarra como uno de los proyectos de patrimonio más importantes de la última década del país en la ciudad de Caracas, el proyecto Nueva Materialidad, que lo presenté en la Facultad de Artes, donde por primera vez compartí estas ideas, el proyecto de la rehabilitación del Hospicio San Juan de Dios del arquitecto Gabriel Martínez, y estos 3 proyectos de arquitectos internacionales como Peter Zumthor, que creó el Museo Columba, que a partir de las ruinas de una antigua catedral levanta un museo y logra implementar en la forma ese legado que ya existía en el sitio. El proyecto del CaixaForum de Gerson de Nurot en la ciudad de Madrid, donde también una antigua factoría tiene un cambio de uso de nivel cultural y podemos ver en la fachada todo ese legado que ya existía. Y por último, la ampliación del taller Jorge Oteiza, que se realizó por el arquitecto Sáenz Loíza, donde era su casa taller, anexa un módulo precisamente con toda la formalidad de su obra y vemos cómo se relaciona lo que ya existía con lo que se propone. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo va esta teoría de la fenomenología, de la materialidad? No se preocupen, es muy sencillo de entender. Lo que tenemos que tener en cuenta es que se trata de sublimar la materia. ¿Qué implica eso? Tenemos un agente creador que tiene unas intenciones estéticas y que busca llevarlas a una concreción física. Para eso tiene que entender que está mediado por un contexto que puede ser natural, físico, cultural, etc. Porque reconoce que el espacio tiene un valor psicológico, simbólico. Y eso implica tener 2 esquemas de pensamiento.
un esquema occidental de la mente, posiblemente el cerebro izquierdo, donde hablaríamos de una arquitectura de la homogeneidad, de la estructura, de la isotropía, o una visión oriental del cerebro derecho, donde tenemos una visión donde prima la filosofía, del vacío, la pausa, el guavizar, etc. Quiero que también retengan en su memoria estos conceptos, porque cuando lleguemos al aspecto formal de la propuesta van a poder ver cómo las plantas reflejan todo esto que les estoy comentando. Ahora, todos estos principios nos permiten entender que se produce un fenómeno aprendido por el aparato sensible. Y tenemos estrategias desde la arquitectura como el color, el sonido, el ritmo, la textura, que son aprendidos por todos nuestros sentidos y que cuando se realiza con deliberación tenemos una síntesis que conocemos como atmósferas. Dicho eso, ya les expliqué la materialidad. Podemos pasar entonces a los aspectos del patrimonio. ¿Se ha cambiado? No. Bien. ¿Qué entendemos del patrimonio? Podemos hablar de patrimonio en muchos contextos. Cultural, simbólico, pero en términos de arquitectura entendemos una construcción que encapsula el valor de un momento y que por cuestiones físicas se ve deteriorado con el tiempo. En ese sentido, ustedes tenemos toda una serie de acciones que están abocadas a su conservación, como la difusión, el plan de manejo, la protección legal, la inscripción y por último, la restauración. No es solamente ella, y que están ligadas por cartas y medios legales. Y también tenemos una serie de elementos que nos permiten definir cuál es el valor de ese elemento patrimonial. Tendríamos cuál es su valor estético, cuál es su valor histórico, su valor material, su valor social. Creo que queda muy claro que la Casa San Román cumple a cabalidad todos estos aspectos de valor. Y qué es lo que nos hace decir con propiedad que puede ser declarada como un hito patrimonial, porque todavía no tiene declaratoria. En ese sentido, entendemos la conservación y la restauración como las acciones primarias para conservar ese bien, y que se traducen en una familia de verbos como preservar, reparar, renovar, recuperar, reconstruir, y que bajo la perspectiva de la puesta en valor, que es el enfoque que le estamos dando, nos permite entender que tenemos otras salidas a nivel económico para poder conservar ese elemento, como puede ser una salida turística. Con esto damos cumplimiento al objetivo número 1. Se realizó una serie de planillas que contienen todo el análisis y el diagnóstico de la casa actualmente, que están contenidas en ese librillo que tienen ahí, señoras del jurado. Con esto también se da cumplimiento al objetivo 3 del diagnóstico. Se hizo todo un estudio del sitio a distintas escalas para comprender cómo era su piso climático, su solamiento, su hidrología, sus vías, su uso de suelo, y que se llevó también a una escala del sitio, donde pudimos determinar cuáles eran los llenos, los vacíos, los elementos del medio físico y zonas de posible intervención. Para poder nosotros llegar a la siguiente conclusión. Se trata de un piso climático templado. Existe alta incidencia solar. Tenemos como factor preponderante la topografía y cuerpos de agua. Y también tenemos un sitio de carácter rural y con la presencia de hitos cercanos. Ustedes pueden apreciar en pantalla ciertas imágenes de la casa que les va a poder ayudar a entender esos aspectos de la materialidad. Aquí está el pórtico actual de la casa, por donde se ingresa. Esta es la entrada trasera y pueden ver ya desde aquí su carácter de piedra, de tierra, su aspecto de baja escala. Este es el patio actualmente, cómo se desarrolla en cada una de las estancias del espacio. El molino, que asusta un poco, ¿no? Y aquí está el acceso, hasta aquí me monté yo. Y cómo se ve el contraste entre la zona del patio y el elemento circundante natural, y cómo es la iluminación de cada uno de los espacios, la presencia de soberados y demás aspectos que me permitieron a mí llegar a estas ciertas categorías que encapsulan aquellos aspectos de materialidad que pueden ser traducidos en una propuesta arquitectónica, como es el hecho de que se presenta un bloque blanco en un terreno natural, el contraste entre la concavidad del terreno y la convexidad de la cubierta, el uso de los materiales como la madera ahumada por los quesos, o cómo funcionan las distintas temperaturas de la casa en relación con la incidencia solar, cómo funcionan las escalas de la propiedad cada vez que vamos ingresando a un espacio más privado, cómo son las visuales, lugares privados, públicos, la iluminación y demás elementos que me dieron a mí un inicio para esa propuesta. En términos del estado actual de la casa, a pesar de que las imágenes nos hablan de una propiedad con edad, está en un estado bastante óptimo. Aquellos problemas que tiene pues son propios de una casa que tiene ya alrededor de 200 años, como problemas de humedad, manchas, pandeos en los soberados de algunas estancias, movimientos en elementos estructurales, presencias de vegetación,
y lesiones químicas con respecto al área donde se producen los quesos y demás elementos. En términos de criterios, yo elaboré 2 tablas que elaboraban criterios desde materialidad y desde patrimonio, y que se sintetizaron en estos 4 aspectos que para mí son aspectos muy importantes de la propuesta. Para poder hablar de una propuesta de materialidad tenemos que entender que hay que diferenciar lo que existe de lo que se propone, intervenir eso que existe para llevarlo a un estado propicio, cualificar lo que se está proponiendo y finalmente relacionar todos aquellos aspectos para tener un conjunto cohesivo. Bien, ya les expliqué el primer aspecto. Vamos entonces a pasar a la propuesta arquitectónica. Ah, ya me arruiné la sorpresa. Tenía una animación muy interesante. Pero bueno, ya les voy a dar aquí un inicio de cómo va a ser, qué aspecto tiene la propuesta. Yo les comenté a ustedes en el objetivo general. Queremos hacer una propuesta de intervención para la casa, queremos recuperarla. ¿Cómo iniciamos? Bueno, afortunadamente el concepto de la Masía de San Román ya es un punto de inicio. Es una herramienta que ha permitido dar a conocer la casa y tener una salida económica, entendiendo que actualmente muchas personas ajenas a nuestro estado están interesados en conocer el concepto de la arquitectura tradicional andina, que es un concepto amplio que habría que también enfocarlo más a profundidad, pero que se ve complementado por todo un aspecto turístico de paisajes en ese turístico que corresponde al páramo de Cumcuchillas. Entonces, en ese sentido, yo ofrezco una serie de nuevas actividades que van a permitir la salida turística de la casa en conjunción con el legado que ella tiene y las actividades actuales de zona productora, como serían las siguientes que ven acá. Poder ver la producción de los quesos, poder hacer recorridos en las plantaciones, un recorrido en el molino para conocer la historia, tener la posibilidad de tener un hospedaje, una experiencia gastronómica, el contacto con los animales, conocer la casa, actividades complementarias como masajes. Y cada una de estas actividades toma forma en un edificio en específico para dar esta propuesta de intervención, que ustedes la ven en pantalla. Entonces, para la casa yo propongo una intervención y adaptar los espacios para poder recibir una tienda, oficina, salón de usos múltiples, área de exposición y una capilla. Misma acción que se propone para el molino, al cual también se le anexa el uso de bar con deck, que es complementario a la propuesta gastronómica que se ofrece. Una posada de 3 estrellas con 10 habitaciones, sala de masajes y demás servicios. Un edificio que va a albergar la función de la zona productora y en planta baja el restaurante autor que entra en conjunción con el molino. Y finalmente, un volumen que los conecta a todos, que sirve de recibidor. Se preguntarán ustedes, ¿y cómo llegaste acá? Bien, yo apliqué una serie de acciones, de verbos que me permitieron iniciar en un estado actual de la casa y poder llegar a esta propuesta. Pensado o dirigido para 2 públicos en específico: el personal que va a laborar en ese espacio, el personal de la zona productora, de la zona agrícola y el personal de la posada, y los demás visitantes que se pueden organizar en grupos familiares, grupos etarios, parejas, estudiantes y demás. Entonces, esta es una vista actual aérea de la casa. Quédense con el aspecto formal que ella tiene en términos de plantas y analicemos su geometría, que casi siempre tiende a tener una relación 1 a 1. Entendiendo que la casa actual con sus metros cuadrados no da abasto para esos nuevos usos, ni tampoco tienen los requerimientos para un espacio de hospedaje, proponemos tomar ese módulo y duplicarlos. Y a partir de eso, asignar a cada una de estas 2 formas ese uso que se propone. Para poder aprovechar el sitio, sus visuales, sus iluminaciones, los rotamos 30 grados, aprovechando todo lo que es la zona sur para tener esa incidencia solar en las zonas de habitaciones y también las visuales en lo que es la zona de las salas de mesa y el deck y el bar que se propone. Y finalmente nos queda un espacio negativo entre estos cuerpos que sirve para unificarlos, que adquiere la forma de este volumen. Aquí lo vemos. En términos de simbología, ese elemento central se despliega como una forma que amarra los demás volúmenes, porque cada uno de los edificios que se proponen traslada ese lenguaje estereotópico como forma de lenguaje propio. Y el elemento del medio se hace como un elemento de contraste total que invierte la gramática que ya existe. Un elemento transparente
que relaciona, y si esto habla de volumen, esto habla en términos de plano que amarra la forma. Y entonces se produce una relación entre lo que ya existe y lo que proponemos, una arquitectura también más contemporánea. Finalmente, cada uno de los volúmenes que se proponen también adquiere en planta las distintas tipologías que existen en la arquitectura tradicional, como la arquitectura cerrada en herradura y en la arquitectura en L, que también responde a los propios usos internos en términos de funcionalidad. Entonces, visto desde un plano de contexto, nosotros tenemos la troncal número 100 de la trasandina y ingresaríamos por este complejo a partir de este punto de entrada, para poder ingresar y tener como primer elemento todo lo que es el paisajismo de la propuesta, la zona de plantaciones, las visuales hacia la Sierra Nevada, y finalmente que se nos revele la casa de toda su magnitud. Propondríamos 4 lugares de estacionamiento y este punto de salida, que también funciona con esta segunda vía que proponemos, que actúa como área de servicios con el patio de maniobra, de manera tal que las funciones del área productora no entren en disonancia con lo que es la zona más pesada hacia el público. Iniciemos entonces a ver los aspectos de cada uno de los volúmenes, iniciando por la casa. Tranquilo. Ríase. Tosa. Salga. No me lo tomen como tiempo. Vale el tiempo. Tome agüita tranquila. Creo que ya. Bien. Para la casa se proponen 7 actividades para poder lograr su adecuación. ¿Cómo sería? Iniciar por una limpieza, que abarcaría las zonas cercanas y las fundaciones. Recuperar los pisos. Afortunadamente, sin el diagnóstico se determinó que existen todavía piezas de los pisos originales que pueden ser aplicadas, tanto en la casa y los pisos de madera que existen en el molino. Recuperar lo que son los muros, reparar los frisos, las fisuras, desprendimientos que existen en la propiedad. También recuperar los vanos y reforzar las aberturas. Poder hacer un reforzamiento de todos los muros. Poder extraer aquellas instalaciones que actualmente están embebidas en los muros hacia afuera de la propiedad para evitar problemas con la humedad. Y luego, finalmente, recuperar las cubiertas. Con estas acciones iniciaríamos entonces el proceso de conservación de la casa. Ven ustedes en pantalla el estado actual de la casa en términos de espacio. Tenemos este acceso y este segundo acceso. Este espacio que les señalo es el lugar actual donde se producen los quesos y los mantequillos. Y ven que en términos de metros cuadrados es un espacio bastante conservador. Estas áreas que les señalo aquí son espacios pensados para habitaciones. Y estas áreas que ustedes ven señaladas aquí son espacios que antiguamente servían como áreas públicas y con el paso de la casa pues han ido perdiendo uso, porque la familia Rangel, que antiguamente utilizaba la casa como hospedaje, hoy en día tiene solamente un uso funcional, un uso agrícola. Y puede ver que también existe un huerto y lo que antiguamente era la cocina y que actualmente es una zona para animales. Con la intervención que yo les propongo que podamos anexar una tienda, que podamos anexar una oficina general para el señor Josué, que fue uno de los requerimientos que dialogamos.